Esto pasó hace unos días en directo. Twitch Daikiri. Hablando de builds, uno me dice: Daikiri, la última palabra solo sirve para PvP, Crisol. En PvE no la uses. Y yo dije: ¿ah, sí? Pues te vas a cagar. Sí. Aquí te traigo 3 pedazos de builds de atadura o cuerdas o Stram. Para cazador, hechicero o titán. Hunter, Warlock, Titan. Y sí, la última palabra, Last Word, está en las 3. Sin embargo, en una de ellas sobresale más que ninguna. Y al final del vídeo te traigo un truco, técnica Mutenroy, para romper Destiny aún más. Antes de empezar, déjame en los comentarios cuál es la siguiente subclase que quieres que te traiga builds. Estasis o arco. Empecemos por el cazador, que en resumen sería una build increíble. ¿Por qué? Porque lo vamos a juntar con vendas guardapolillas. Sí, este es el exótico clave de esta build. Las vendas guardapolillas, ¿qué hacen? Básicamente, tienes polillas leales o letales, como granada. Tienen polillas que ciegan y polillas que te dan sobre escudo, con lo que vas a dominar tanto el campo de batalla como a la vez también ser invencible. Junto con esto, fíjate, lo podemos juntar con última palabra y tiene su catalizador, y ya te subí todos los catalizadores del juego actualizados y nuevos. ¿Y dónde conseguirlos? Lo tendrás por la descripción o por el canal. O también lo puedes juntar con el subfusil Diada del Túmulo. Lo consigues de Misiones Hito en el portal. Lo vamos a juntar con Vorágine Feroz, que es lo que hace: consigue una maraña, la destruyes o la recoges y la lanzas, y se creará un látigo que va dando vueltas y hará daño y también disparará proyectiles de atadura. Junto con Seda de la Viuda. ¿Qué hace Seda de la Viuda? Pues tenéis una segunda carga de granada. En este caso tenemos gancho, hay que usar el gancho. Junto con ello, lo vamos a juntar con Hebras de Evolución, donde las bestias de hebras llegan más lejos e infligen daño adicional. Hebra de Continuidad. Los efectos de suspensión, deshilachado y mutilación duran más. Hebra de Renacimiento. Esto nos viene genial si usamos el subfusil Diada, porque los golpes finales con armas de atadura crean bestias de hebras. Hebra de Ascensión. Al activar nuestra habilidad de granada, se recarga el arma equipada. Y Hebra de Regeneración. Al infligir daño, se genera energía de granada, con lo que el loop es estar todo el rato lanzando granadas por todos lados. Como te digo, Diada del Túmulo nos viene genial para conseguir bestias de hebras fácilmente. Junto con ello, la vamos a juntar con el artefacto Tabla de la Ruina. Tenemos Explosión Desfibriladora. Lo tenemos en girones. Combustión súbita. Lanzareda de hordas. Sí o sí, le vas a sacar mucho más partido usando Diada del Túmulo, donde generas ahí más bestias de hebras. Enredos infames. Los enemigos sufrirán mutilación fácil. Orbes deshilachadores. Tendrás munición deshilachada para tus armas de atadura. Y resplandor fotónico. Al derrotar un objetivo agotado o mutilado, crea una explosión segadora. Y lo vas a hacer muy fácil con Diada del Túmulo. Fíjate, lo puedes usar con última palabra o con Diada del Túmulo, donde Diada del Túmulo sobresale mucho más con cazadores en este build. ¿Cuántos modificadores? Aquí los tienes. Sifón armónico, munición, aumento de super, aumento de granada, potencia de fuego, generación de municiones, resistencia al daño, recuperación, daño de atadura, atracción poderosa, destructora y dilatación temporal. En esta build de cazador lo que quieres subirte es las armas, las granadas y tu habilidad de clase. Pues la última palabra, pero Diada con cazadores sobresale mucho más. Y ahora vamos con los hechiceros, que aquí sí que última palabra sobresale más. Esta es la build de última palabra por excelencia, para usar atadura o con atadura. Sí, el exótico que vamos a usar es Fuego Cromático. Es de Forsaken, donde los golpes finales con armas cinéticas crean explosión dependiendo de tu super equipada. Lo que vamos a hacer es mutilar a objetivos, porque estamos usando atadura. Sí, pero has visto el gameplay, no solo vamos a mutilar, vamos a levantar enemigos. ¿Cómo lo vamos a usar? Vamos a usar
el aspecto de invocación de mente hilada, donde en este caso nuestra granada de grilletes activa una detonación de suspensión al derrotar enemigos. Entonces vamos a usar granada de grilletes sí o sí. Y luego tenemos pender de un hilo, donde podemos usar el botón de esquiva en el aire y así consumiremos nuestro cuerpo a cuerpo y entraremos en resistencia al daño. Sí. En cuanto a fragmento, estamos usando hebra de continuidad, hebra de generación, hebra de aislamiento, hebra de transmutación y hebra de furia. Todo un conjunto que lo que hace, la suspensión, deshilachado dura más, conseguiremos más energía de granada, mutilaremos a más enemigos, conseguiremos malla trenzada, generaremos más marañas y también conseguiremos más energía de cuerpo a cuerpo. Para ello lo vamos a juntar otra vez con tabla de la ruina, como con el cazador. Y prácticamente vamos a usar los mismos modificadores. Explosión desfibriladora, enjirones, lanzadera de hordas, para que os viene de locos, combustión súbita, enredos infames, orbes deshilachadores, para tus armas de atadura, y sifón elemental, para tus armas cinética. En este caso, para última palabra, ponte una pesada que tenga daño de atadura, o cuerdas, o strang, ¿vale? Y junto con última palabra, y una energética a tu gusto. ¿Cuántos modificadores? Tenemos, como estamos usando todo el rato, última palabra, sifón cinético, puntería cinética, para cambiar rápido y tener mejor puntería, detonación reforzada, velocidad de transferencia, alimentador cinético, resistencia de daño en la pechera, yo estoy mejor, oleadas cinéticas y acercamiento, atracción poderosa y dilatación temporal. En esta build lo que quieres es subirte las armas y las granadas. Lo demás, a tu gusto. Terminamos con la build de Titán. Para este caso, vamos a dar guantazos por todos lados. Para ello, caricia del dios gusano. Es el exótico favorito, preferido de todo Titán. Conseguirás más daño cuerpo a cuerpo. ¿Cómo consigues más daño cuerpo a cuerpo? Derrotando cuerpo a cuerpo o haciendo remates. Importante, esos remates. Vamos a juntar con el nuevo fusil de fusión, Sombra de Kul. Te subí guía ya en el canal. La mejor guía que vas a encontrar. Sí. Y esta es totalmente gratis. Tienes en el canal. Verás que es una guía extensa porque son 4 misiones en una. Junto con conseguir todos los catalizadores. Sí. Está todo súper ordenado. Con ello, la vamos a juntar con la refriega, donde destruir una maraña o usar tu super otorgas malla trenzada a ti y tus aliados. Y con esa malla trenzada, tu cuerpo a cuerpo se regenera más rápido. Y con ello, vamos a juntar con estandarte de guerra, donde derrotar objetivos cuerpo a cuerpo o un remate o espada nos da un estandarte de guerra que nos cura y aumenta el daño de cuerpo a cuerpo. De locos, sí. Para ello lo vamos a juntar con la granada gancho, obviamente la hoja enloquecida porque no hay otra, y hebras de evolución para generar hebras que lleguen más lejos, hebras de transmutación para conseguir más marañas, hebras de protección, tener malla trenzada fácil con un orbe, y hebras de generación para regenerar energía de granada para el gancho. En el artefacto, fíjate, instrumento de curiosidad. Este cambia con respecto a cazador y hechicero. Está todo ligado a cuerpo y atadura. Crear marañas, suspende. Rompe escudo. Cuando tienes malla trenzada, básicamente lo va a conseguir con un orbe. Tu cuerpo a cuerpo se recarga mucho más daño e inflige mucho más daño. Esto nos viene genial para los titanes. El olor de la munición por la mañana. Hilos renovadores, coalescencia elemental, tácticas colectivas y lanzaderas de hordas. Modificadores, tenemos munición especial, sifón armónico, manos a la obra, con mano de hierro, estadística de cuerpo a cuerpo, reducción de daño más generación de munición, recuperación, oleada de atadura, bombardero, acercamiento y destructora. La build de Titán es para usar tu sombra de Kul y usar tu cuerpo a cuerpo y remates, sobre todo los remates. Listo, usa tu gancho y empieza a guantazo por todos lados. Y por último,
¿Cuál elegir? ¿Cazador, hechicero, titán? Pues las tres. En Destiny, las tres clases son importantes. Cada clase es para algo diferente. ¿Te gusta dar guantazos? Titanes. Si te quieres divertir, usa la hechicera. Si quieres hacer el trabajo limpio y rápido, usa el cazador. Sin embargo, como te he dicho al principio, al final te iba a dar un truco, técnica Mutenroy, y son los sets de armaduras. Sí. Para cazadores, si vas a usar, por ejemplo, última palabra, júntalo con las piezas de Espira de la Vigía, la mazmorra. ¿Por qué? Porque las armas de Tex Mecánica harán más daño. Las armas normales un 7%, las de Tex Mecánica un 13%. Esta nos viene genial para los hechiceros. Para titanes, vamos a buscar las armaduras de cripta de piedra profunda. Ya sabes, Beyond Light es totalmente gratis, junto con la estasis. Donde, con solo 2 piezas, los ataques cuerpo a cuerpo potenciados disparan pulso desorientador. Listo, solo necesitas 2 piezas. Si tienes 4, perfecto. Cuando rompas un escudo o usas tu super, disparas salva de micromisiles. Pero no te hace falta, con solo 2 piezas, suficiente. Sí, porque desorienta enemigos, es decir, estás controlando el campo de batalla y tú vas a estar todo el rato, como titán, dando cuerpo a cuerpo. Entonces, para titanes, pro tip, técnica Mutenroy, usa la armadura de cripta de piedra profunda, 2 solamente. Y para cazadores y hechiceros, la de Espira de la Vigía, donde te aumenta el daño de tus armas y si es un Tex Mecánica, pues te aumenta hasta un 13% el daño. Y ya estaría, ¿sí o no? Dame en los comentarios cuál de estas 3 será la primera que vas a usar. Y también, pues déjate un buen like o un buen me gusta, compártelo, suscríbete para más. Y si ya estás suscrito, pues te doy las gracias. Muchísimas gracias por estar suscrito a mi canal. Te mando un beso, te mando un abrazo, pórtate mal, cúrate bien. Soy Daikiri, nos vemos por las estrellas y por Twitch. Muchas gracias.